base a un proyecto, lo hacemos porque esto es necesario para lo que nos marcamos como meta. Este modelo implica como una transformación de un vínculo más de tipo verticalista a pasar a un vínculo más de relaciones horizontales. Ahí van a tener en el Padlet otra ventana, en donde los invita a compartir qué tipo de herramientas se necesitan cuando las personas trabajamos juntas, y trabajamos juntas en pos de una meta, de un propósito. ¿Qué hacemos? ¿Qué ponemos en juego? Y los invito a que listen ahí. Y para no ir y volver, les doy unos minutitos, pero para no ir y volver y cortar, vamos a ver si coincidimos. ¿Sí? Necesitamos, cuando trabajamos juntos, cuando tenemos una meta compartida, y cuando nos vinculamos de manera horizontal, donde vos sos igual a mí en cuanto a dignidad y respeto, y yo sí tengo otros conocimientos como líder, y te voy a guiar en este camino de aprender, en este camino de incorporar conocimientos, tenemos que poner en juego otras habilidades, que son la escucha, la empatía, la inclusión, el diálogo, la amabilidad, el enfocarme en soluciones, la cooperación y no tanto la competencia, el hacer acuerdos, el acortar pautas y la tolerancia, entre otras habilidades. ¿Por qué se nos hace difíciles? Porque somos menos hábiles con estas herramientas de cooperación y porque lleva mucho más tiempo vincularnos a través de estas herramientas, ¿sí? Entonces, este es el desafío que tenemos, poner en juego este tipo de herramientas en nuestro día a día. Como docentes como docentes, ustedes de la modalidad, ¿sí? Creo que, y ahora, digamos, doy un tema más y después ya lo abrimos más a la conversación. Como docentes de la modalidad, creo que ustedes son expertos en trabajar con situaciones en donde la vulnerabilidad está presente, donde hay duelos en un sentido amplio de la palabra, porque el duelo implica justamente ese proceso de adaptación emocional, ¿sí?, ante cualquier pérdida. Y perder temporariamente la salud es una pérdida, ¿sí? Y entonces ustedes están ahí trabajando donde el duelo se hace presente y donde también la muerte muchas veces se hace presente. Yo creo que lo mejor que se me ocurrió para hablar en torno a duelos, lo busqué y lo encontré en recursos, en guías. Y entonces dije, bueno, hoy voy a hablar un poquito de lo que me pareció más significativo a mí. Pero les dejo a ustedes, y está ahí en el Padlet para que lo puedan bajar, 3 documentos que son una guía, ¿sí?, específicamente para situaciones de pérdidas en tiempo de COVID, que se hizo en España. Los documentos están hechos todos en España. Y después estas otras 2 guías que son de esta fundación, que está acá el link, pero bueno, está para acceder de manera gratuita y para poder bajarlas, que me pareció que abordan este tema de una manera muy amplia y con muchos recursos, que como están ahí detallados, no voy a explayarme en todos, pero sí quería hacer mención a algo que creo que es una dificultad en nuestra cultura,
hoy, en nuestra cultura argentina y de hoy. Creo que, no sé si ustedes coinciden, me lo podrán ir poniendo si quieren en el chat, ¿sí? Que se ha perdido como cierta conexión con él habitualmente y como sociedad con el tema de la muerte, ¿no? La naturalidad con la que antes se vivía el proceso de pérdida de un ser querido no es el mismo hoy que hace unos años cuando se velaban las casas, cuando la muerte formaba parte de un poco de la vida, ¿sí? Y es verdad porque que esto que fue como transformándose, porque la muerte nos genera angustia y tratamos muchas veces de protegernos a nosotros y proteger a los niños de ese sentimiento. Pero este instinto de protección nos lleva capaz a alejar a los niños de conectar con el sufrimiento. Y como veníamos viendo en la línea de la reflexión de hoy, ¿se acuerdan que dijimos que para tener una buena vida necesitamos conectar con todo lo que ocurre en la vida? Y los niños también necesitan conectar con todo lo que ocurre en la vida y ir desarrollando de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus conocimientos y su conexión, ir desarrollando estas fortalezas también para afrontar estas situaciones difíciles. Por eso puse abajo a los niños, podemos quitarles peso, ¿sí? Podemos quitarles peso de la mochila, pero no podemos quitarles la mochila, no podemos evitar que sufran, sí podemos tratar de ver cómo acompañarlos y cómo hacer ese proceso adecuado a la etapa, a su edad, a lo que están viviendo, pero no evitar que haya conexión en eso que ocurre, ¿no? Entonces, porque podemos caer en esto que quizás está como visualizándose en la vida de hoy, que transmitir a nuestros niños y a nuestros adolescentes que todo está a su alcance, ¿no? Que puede existir una vida alejada del sufrimiento, ¿sí? Y creo que no solo esto que estoy comentando es algo que ustedes lo tienen presente, pero creo que se tiene que trabajar en la escuela general, ¿sí? Creo que la escuela en sí, todas las escuelas, tienen pocos recursos para afrontar la muerte y trabajarla desde el aula, ¿sí? Y a veces, frente a situaciones, empiezan a ver cómo transitarla o cómo abordarla. Entonces, también creo que con esta mirada, ¿no?, más amplia de la vida y la muerte, podemos empezar a trabajar en las escuelas este acercamiento, ¿no? Solemos pensar a la muerte como final de la vida y la vida es porque la muerte existe, ¿no? Entonces, tenemos que ampliar esta idea, no dejarla como un costado, como ese tema que se trabaja solo cuando aparece, sino como hacían los grandes filósofos, ¿no? Una vida bien vivida, decían ellos, es una vida que tiene presente la muerte, pero no como algo negativo, sino como que estoy vivo hoy, ¿para qué estoy viviendo? Y teniendo presente la transitoriedad de todo, ¿sí? Y vivir la vida como ciclos que también van como entrenándonos en esto que comienza y que de repente termina. No sé si han puesto algo en el chat para, a ver acá.
Acá, la muerte es muy difícil de aceptar, causa dolor, pero entendemos que forma parte de la vida, con el paso del tiempo se puede superar, el acompañamiento es fundamental. Bien, así es, Natalia. Y ahí vamos a qué tipo de acompañamiento es el necesario. El acompañamiento necesario es aquel, ustedes lo saben quizás más que yo porque es parte de su día a día, ¿no? Sostener amorosamente y con la verdad, ¿no? Sostener al otro quizás con la mera presencia, con el estoy acá, con la verdad de lo que ocurre. Responder a las diversas curiosidades que pueden formar, que pueden tomar como características muy diversas. Acá puse, por ejemplo, la muerte en los niños puede generar mucha curiosidad y debemos tratar de responder, y las más habituales, de acuerdo a la edad, son estas, ¿no? Entre los 3 y los 6 años, hay preguntas que van a ser diferentes de las del adolescente. Entonces, responder a la curiosidad, permitir la expresión emocional, ¿sí? Que es esto mismo que estoy comentando, tomarlo, aceptarlo, permitir esa conexión. La persona no va a ser olvidada ni reemplazada, sino que va a vivir en nosotros de otra manera. Creo que culturalmente también tenemos que aprender mucho de otras culturas, como quizás ahora se nos hizo más cercano a través de la película Coco, ¿sí? Cómo en otras culturas se hace como más presente, ¿sí? El recuerdo de estos seres queridos, cómo se hace presente que siguen viviendo en nosotros, y se les da un día y se les hace homenaje, ¿sí? Y se hacen esos rituales que nos ayudan de manera simbólica a ir elaborando esto que es tan doloroso. Entonces, introducir rituales es algo que quizás los teníamos nosotros y que en la pandemia también se vio como dificultado, ¿no? Porque la distancia hizo que esos rituales cambiaran. Podemos crear otros rituales, y si no tuvieron rituales o homenajes, podemos hacerlos en otro momento, pero esto tiene que ocurrir porque es una manera también de procesar lo que nos pasa. Siempre debemos a niños y adolescentes, digamos, acompañar garantizando, digamos, su seguridad, su cuidado, y el mantener en lo más que se puedan las rutinas habituales ayuda a transitar esa etapa. Obviamente, cuando uno pasa por un proceso de duelo, por un proceso difícil, pueden aparecer conductas, ¿sí? Que son estas que listamos acá, en las que sabemos que pueden ocurrir y estar presentes porque forman parte también de esta expresión y este tránsito por el cual tenemos que vivenciar la pérdida. Solo que vamos a estar atentos, ¿sí? A la persistencia quizás en el tiempo, a la intensidad, ¿sí? Y a que este proceso veamos que poco a poco vaya como transitándose. Entonces, quizás pedir ayuda, si vemos una persistencia en el tiempo mayor, si vemos que la intensidad es muy fuerte de estas emociones. Entonces, bien, tenemos que seguir dando pasos en esta educación. Y acá tomé una frase de Martin Seligman, porque también la educación positiva creo que nos ayuda mucho a avanzar en esta nueva educación, ¿no? Educar consiste entonces en reconocer y desarrollar fortalezas y virtudes para encontrar el espacio para que se puedan expresar en forma plena esos rasgos positivos que desarrollemos. Bien, esto era un poco el recorrido que tenía preparado para ustedes, y ahora podemos abrir el diálogo, la conversación.
a cuáles las inquietudes que quizás ustedes puedan tener. Muchas gracias, licenciada Vanessa. En el chat tenemos una consulta de la profesora Natalia que pregunta, ¿cómo se hace para explicar a un niño de 6 años el significado de la muerte? ¿Puede ese niño Bien. entender la complejidad del asunto? Bien. Los niños justamente no tienen la misma conexión con la muerte que nosotros. Como adultos, nosotros quizás tenemos más ideas, miedos, cosas que hemos ido sumando. Los chicos se conectan de una forma quizás un poco más natural. Y el modo de trabajar estos temas de la muerte, creo yo que son justamente desde lo cotidiano, desde la conexión con la naturaleza, desde ver que como seres vivos tenemos ciclos, que tenemos como procesos, y ir conectando desde ahí, desde que son chicos, nos va a ayudar a poder conversar de estos temas con mayor naturalidad y de manera simple, permitiendo que aparezcan preguntas, ¿sí? ¿Qué pensás vos de la muerte? ¿Cómo lo ves? ¿Qué ideas tenés? Y a partir de esas respuestas, construir, ¿sí? Una mirada que tiene que ver con esto, con la trascendencia, con la evolución, con el ciclo de la vida, con la muerte como parte, como algo que nos define como seres humanos y que define a la vida misma, ¿no es cierto? Perfecto. Ahí, Natalia, si te queda igual, si te queda alguna inquietud, volveme a repreguntar, por favor. Perfecto, licenciada. Tenemos una pregunta muy interesante del profesor Ricardo que dice, el cuerpo tiene capacidad asombrosa de volver a recuperarse. ¿El cuerpo tiene la capacidad por sí solo de aceptar la idea de muerte? Es una pregunta desafiante, ¿no? Quizás no tenga yo la respuesta, ¿no? Si el cuerpo tiene esa capacidad. En lo personal, creo que venimos dotados con este coraje y esta capacidad de resiliencia. Y viéndolo desde ese lado, mi respuesta sería que sí, creo que sí tenemos esta capacidad de sobreponernos porque tenemos en nosotros coraje y resiliencia. Algunos profesores que quieran realizar una consulta pueden escribir en el chat o directamente pueden levantar la mano y activar su micrófono. Muchas gracias. Acá Natalia dice, desde la naturaleza, sí. Creo que desde esta mirada de los ciclos es como una buena manera de empezar a trabajarlo, y creo que es necesario trabajarlo, como decía antes, en toda la educación. Deberíamos tener como una pedagogía abocada también a trabajar este tema que es tan importante, en donde también desde las escuelas sepan la existencia de la escuela hospitalaria y domiciliaria, ¿sí? Como ese auxilio cuando se nos presentan dificultades que no siempre tienen que ver con la muerte, que tienen que ver con este pérdida a veces momentánea de la salud, ¿sí? Y también implica un duelo, y también es un momento para acompañar y para ayudar a transitar, ¿no? Perfecto, licenciada. Creo que fue todo muy claro. No tenemos más preguntas. O sí, acá tenemos una de último momento de la profesora. El profesor Rolando Sosa dice, puede ser que lo que no se hable en la escuela, los niños y adolescentes se figuren de forma negativa a la muerte según lo que ven en los medios de comunicación.
Claro, lo que nosotros no, esto es lo que había querido decir antes, ¿no? Necesitamos trabajar en una pedagogía en donde el tema de la muerte esté presente, para que sea, si nosotros podemos hablarlo en lo cotidiano, también lo habilitamos para que la conversación se dé en un marco de sostén, en un marco de información adecuada. Y entonces, eso de lo no hablado, lo no oculto, nos hace un poco creer como adultos que aquello que no hablamos no ocurre, ¿sí? Y genera una angustia como aún mayor frente a esto que está sucediendo y que no se habla. Entonces, es necesario la conversación, es necesario, por eso digo, esta pedagogía dentro de la escuela, ¿sí? De conversar para que se dé dentro de un marco de personas que puedan estar capacitadas para acompañar a las preguntas que puedan surgir en ese momento. Entonces, por eso hablo de la necesidad de desarrollar una pedagogía pensada para esto también, ¿sí? Claro, si nosotros no brindamos lo adecuado, los dejamos a ellos como con la necesidad de ir escuchando por ahí, ¿sí? Y de buscar sus respuestas en otros lugares que no siempre van a hacer los adecuados. Sabemos que la información que existe en Internet, bueno, hay información muy valiosa, pero hay otra que quizás no ayude al proceso. Tenemos una inquietud de la profesora Sabrina, que comenta una situación de un estudiante de 4 años que el año pasado falleció la abuela y todavía no acepta la muerte. Él encontró apego a una muñeca que él le había confeccionado, pero la pérdida de este ser querido ha cambiado sus acciones. ¿Cómo debemos trabajar en este caso? Bien. Creo que en este caso hay que darle lugar a la expresión, ¿no? Los procesos no tienen un tiempo igual para cada uno y cada tránsito de duelo puede ser diferente por el vínculo que haya tenido con la persona, por las características del niño, por un montón de circunstancias. Entonces, también por temores que pueden estar ahí. Lo peor que podemos hacer es coartar la expresión, ¿sí? Sí, y creo que el camino puede ser el habilitar esta expresión, el habilitar la aparición de otros rituales más allá de ese muñeco, ¿sí? Por ejemplo, otros rituales que pueden ser un diario de recuerdos de esa persona que perdió, rituales que pueden ser como, bueno, tener fotos, hacer un álbum, esos rituales permiten procesar eso que está ahí y que todavía es necesario trabajar, ¿sí? Siempre podemos recurrir a alguien que nos asesore, que nos ayude, ¿sí? Y atender de manera particular en ese chico específico. Pero yo a nivel general, mi indicación sería que si eso todavía es presente, es necesario darle voz, darle lugar a la expresión, a crear a partir de eso, a que salgan todas las preguntas y poco a poco, una vez que vaya procesando ese duelo, va a ir como teniendo menor intensidad la presencia de estos objetos, menor participación evocativa, ¿no? del suceso, pero hay que darle lugar a que se exprese. También vi que Natalia dice, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de no decir la verdad? ¿Qué daño puedo causar a un niño o adolescente? El mayor daño va a ser la pérdida de confianza, ¿sí? Creo que en un vínculo de confianza, y volviendo a lo que hablamos inicialmente,
para poder conectar con un otro tiene que haber confianza. Entonces, la verdad tiene que estar presente, y creo también que hay un dicho que dice que es mejor la más cruda de las verdades que la más cruda de las mentiras, ¿no? A ver cómo era ese dicho, ¿quién me ayuda? Ahí, Cris. ¿Me escuchan? Sí. Es mejor la más cruda de las verdades a la más dulce de las mentiras. Ahí está. Gracias, Cris. Gracias, Cris. Bien, creo que hay otras preguntas, ¿sí? Tenemos un aporte de la profesora Cecilia que dice: es importante acompañar a los estudiantes a valorar cada una de sus acciones diarias, de continuar apostando a sus proyectos de vida, aún siendo conscientes de que la muerte está cerca. Tenemos otro aporte. Coincido ampliamente, porque la muerte está cerca de todos, ¿sí? La muerte está cerca de todos los días, estamos un pasito más cerca de nuestro día, ¿sí? Final. Y entonces esto es también lo que tenemos que transmitir. Todos estamos más cerca de la muerte cada día. Seguramente el impacto y las emociones son mucho mayores cuando hay algo que evidencia la cercanía, pero coincido ampliamente con este comentario. Tenemos un aporte de Susi, dice: creo que cuando se observa que un estudiante no puede asimilar o aceptar la pérdida de un familiar, se debe acompañarlo con atención psicológica, ya sea en el hospital o de un puesto de salud, depende de dónde se encuentre. Depende también, dice, obvio que la familia acompañe. Claro, recurrir a aquellos profesionales que nos pueden brindar una ayuda más específica, según el caso, siempre está recomendado. Pero creo que con el vínculo que tienen como educadores es importante también, ¿sí? Tener presente cómo acompañarlo. En una de las guías hay recomendaciones para docentes y para acompañar a los niños. Bien. Tenemos la última consulta de Roberto, que dice: ¿qué podemos decirle a una alumna o alumno cuando nos dice que la vida no tiene sentido? ¿Qué podemos decirle? Bien, esto es, no tiene sentido. ¿Qué es no tener sentido? Y explorando, siempre conectando a más. No tenemos que tener las respuestas, sí tenemos que tener la curiosidad necesaria para conectar con qué le pasa al otro, por qué no tiene sentido para vos, y que pueda expresar lo que le acontece, ¿sí? No nos tenemos que preocupar por dar las respuestas, a veces justamente mirar la pregunta, ¿sí? Que es una invitación a mirar lo que me pasa, mirar lo que siento, ¿sí? Entonces, nos abrieron esa puerta, porque no se lo dicen a cualquier persona, se lo están diciendo a alguien con quien tienen un vínculo. Entonces, si hay alguien que nos abre su puerta para decirnos esto tan profundo, ¿sí? Por ahí tenemos que entrar, por conectar, bueno, ¿por qué? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuándo sí tenía sentido? ¿Cuándo no tiene sentido? Y empezar a trabajar desde ahí. Perfecto. Tenemos un último aporte, un saludo por parte de Camilo, y tenemos una frase del profesor Rubén Ricardo que cita a Favaloro, que dijo una vez: no le temo a la muerte, ya que es lo único seguro que tenemos, ni la vida tenemos asegurada. El gran desafío es no protegerlo, digamos, esta protección para que no sufran, ¿sí? Y vuelvo a esto. Si esta protección para que no sufran implica evitar que conecten con la vida misma, vamos por mal camino, ¿sí? Tenemos que conectar con la vida, ¿sí? Y la vida tiene sufrimientos, tiene desafíos,
¿sí? Y yo estoy para acompañarte, yo estoy para que lo transitemos juntos, yo estoy para escucharte con lo que te pasa. Creo que por ahí va. Pablo. Perfecto. Sí, le quería decir, o sea, por ejemplo, reconocer este tema de la vida no implicaría reconocer también que hay un aspecto que está relacionado con la muerte, porque por ahí hay una cultura que es la cultura de la muerte que muchas veces es propiciada por los medios de comunicación, es decir, la muerte visto como un show, como un espectáculo, la muerte como algo que no me va a suceder a mí, pero le sucede a los demás. Porque también esto viene con la posmodernidad en el sentido de que, bueno, vivimos el presente, lo que venga a futuro, bueno, quién sabe, ¿eh? Es que como humanidad evolucionamos, los antibióticos nos han ayudado mucho, ¿sí? La medicina con toda esa evolución nos ayudó, pero con esta ayuda también hizo creer y este es nuestro desafío como también como humanidad y nos pone la pandemia frente a esto, ¿sí? Creer que podemos hasta burlar la muerte. Entonces, el desafío es justamente poder ver la muerte como algo que forma parte de la vida. La muerte, obviamente, los medios de comunicación muchas veces no ayudan, no colaboran, ¿sí? Por eso también nosotros desde nuestro rol y desde nuestra influencia podemos ejercer como un cambio y podemos dar como más voz a esto que creemos que puede ayudar a esta mirada más trascendental, a esta mirada más de conectar con la vida y la muerte, con estas dos caras, con este proceso, con estas despedidas y reencuentros y estos ciclos que tenemos como seres humanos. Muchísimas gracias, licenciada Vanessa. Apreciamos toda esta tarde de conocimientos que nos brindó y con esto vamos dando el cierre de este conversatorio. Acá Carolina, sí, gracias Mercedes, pero como Carolina puso acá un comentario, no lo quiero dejar de pasar, lo tomamos como último, dice: hola, buenas tardes, es importante evitar decir cosas que puedan llegar a confundir o dar falsas esperanzas. Sí, ahí en estas guías que les compartí, habla justamente de cómo acompañar sin eufemismos, ¿no? Sin decir se fue al cielo, está en un sueño profundo, en cuestiones que no ayudan y confunden de acuerdo a la edad que puedan tener, ¿sí? Entonces, ahí van a encontrar, yo acá en la presentación no lo puse porque justamente digo, bueno, es un material muy valioso, pero acompañar desde la verdad refiere a esto, ¿sí? A decir qué pasa con el cuerpo, qué creemos desde hay religiones que dan respuesta y dan una mirada, ¿sí? Dar como información de acuerdo, obviamente, a la edad. Y como es diverso de acuerdo a la edad, por eso creo que ahí van a tener como un mayor detalle, porque sí, confundir, digamos, acompañar implica estar informado de cómo hacerlo bien, ¿no? Perfecto. Creo que ahora ya no tenemos más consultas, sino mensajes de agradecimiento por todo el conocimiento que nos brindó durante la tarde. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Sí, gracias por su tiempo, por su dedicación. La verdad que valoro mucho el trabajo que hacen. Bueno, muchas gracias, profesores. Recuerden que el día 25 se desarrolla el segundo conversatorio con la presencia y disertación de la licenciada Melania Otavián. Muchas gracias. Muchas gracias. No quería dejar de agradecerles, Melania, por estar presente. Vanessa, siempre es un lujo poder escucharte. Un tema tan complejo, un tema que día a día nos encuentra, que es la muerte, el duelo,
poder afrontarlo y poder seguir, ¿no? O sea, que esta transformación de la educación tiene que ir hacia una educación positiva, que implica un abordaje integral, que no solo debe contemplar los contenidos, las estrategias o las competencias académicas, sino también esta formación de la fortaleza de carácter, de promoción del bienestar. Creo que eso es lo más importante. Creo que nosotros quisiéramos, que realmente es como un gran anhelo, tener en el equipo técnico un equipo más grande, sea más psicólogas, porque la verdad que nosotros tenemos 2 psicólogas, que siempre estamos preguntando y trabajando y hacemos como doble el esfuerzo, porque no es solamente la escuela, no es solamente ese estudiante que transita en situación, sino que también hay toda una institución educativa, todo un grado, todo un año escolar, todo un secundario, porque cuando vemos que es el último año del ciclo de ese estudiante y ya no está, obvio que siempre nos hacemos miles de preguntas y nos queda algo siempre por responder. Y siempre nos dice por qué, y por ahí ese por qué tampoco encontramos las palabras justas, pero siempre acompañamos este proceso tanto a familia como a sus compañeros, como a los mismos docentes que necesitan realmente estar siempre acompañados. Siempre va a quedar más para saber, más para aprender, más. Siempre queremos más, yo siempre digo lo mismo, siempre queremos más saber, pero desde ya, muchísimas gracias. Gracias a todos por conectarse, sé que fue difícil, la tormenta desde ayer nos venía golpeando, pero salió fantástico. Muchísimas gracias a todos, Vanessa, siempre es un placer tenerlas con nosotros. Seguramente que nos vamos a encontrar, pero esto nos sirve para estar juntas, conectadas, siempre preguntando para seguir aprendiendo. Muchísimas gracias a todos por estar presentes y acompañar. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos y bueno, quedo a su disposición y nos volvemos a encontrar el jueves. Hasta luego, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Doctora. Excelente tarde. Gracias. Sí. ¿Querés vos cerrar?